Escritura en Santiago capítulo número 1 y versículo 17. Hoy quiero explicar qué es el pacto según la Biblia. Hoy se habla mucho del pacto y se habla de que los cristianos deben hacer pactos. Y nosotros también lo hacíamos antes. No es que no lo hayamos hecho, es que también estábamos equivocados. Y entonces pactábamos, ¿verdad? Y algunos hermanos pactaban, no importando qué lejos quede Costa Rica. Incluso mandaban su remesa para Costa Rica, para pactar por la cadena televisiva, ¿verdad? Y esperaban una respuesta, porque para eso pactaban. Es decir, le daban a Dios para que Dios les diera a ellos. Pero cuando revisamos en la Biblia, el pacto en realidad es algo muy diferente, es muy distinto. Por eso quiero explicar esta noche acerca del pacto según la Biblia. Y dice Santiago capítulo 1 y versículo 17, que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Así que todo lo bueno, todo lo agradable, todo aquello que es perfecto y que llega a nuestra vida es un regalo que viene de Dios. Y en realidad Él nunca va a cambiar. Él sigue siendo Dios. Él no es como nosotros, que cambiamos de un día para otro. Él sigue siendo Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres el Dios de pactos. Tú eres el Dios que hace los pactos. El Dios que los cumple. Y el ser humano realmente se queda corto ante lo que tú estableces. Hoy te pedimos que nos guíes en tu palabra y que tu Santo Espíritu nos dé la gracia, la revelación, la sabiduría y el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder entender lo que tu palabra nos está diciendo y que podamos cobrar vida a través de esa palabra. Así que hoy oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es el que hace los pactos. No es el hombre. Y desde el origen del ser humano, Dios le dio un pacto al hombre. Le dio algo a lo cual el hombre tenía que aferrarse. Algo que el ser humano tenía que cumplir y obedecer. Algo que había que creer. Y el primer pacto que Dios le dio al ser humano está en Génesis 2, versos 16 y 17. Este es un versículo que usted conoce muy bien haciendo la evangelización mundial. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estos dos versículos encierran la palabra original de Dios. En ese tiempo no estaba la Biblia, no estaban los escritos de Moisés, ni los profetas, ni los salmos, pero estaba Adán y Eva y estaba Dios. Y entonces Dios les dio su palabra y les dijo solamente esto, que obedecieran esta palabra. Esta es la instrucción original que le dieron al ser humano. Esto era lo que él debía obedecer. Esta era la palabra, esta era el verbo, este era el pacto, era la ordenanza, la instrucción, el mandamiento, o como usted quiera llamarle, la doctrina, la revelación,
el pacto, el testamento, como usted quiera decirle. Pero esto fue lo que Dios le dio originalmente al ser humano, para que lo obedeciera y lo pudiera cumplir. No le dijo, puedes analizar, puedes argumentar, puedes pensar, puedes, si quieres le puedes agregar algo. No, Dios le dio su palabra y el ser humano solo tenía que hacer dos cosas, era creer y obedecer este pacto. Creer y obedecer el pacto. No había ni siquiera que ponerle una palabra más, no había que analizarlo, no había que profundizarlo, no había que discutirlo para ver si estaba correcto o no estaba correcto. No había que ponerse de acuerdo entre Adán y Eva para ver si se aceptaba o no se aceptaba. Sencillamente había que creerlo y obedecerlo. Amén. ¿Para qué nos dio Dios su palabra? ¿Para qué nos dio Dios el pacto? ¿Para qué nos dio Dios el verbo? ¿Para qué Dios nos dio el logo? ¿Para qué nos dejó la Biblia? Para dos cosas. Para creer y obedecer. Sencillamente. Y obedecer no a los hombres, a la palabra. No a los pastores, a la palabra. No al profeta, a la palabra. No al apóstol, a la palabra. Es que Dios dio su palabra para que se crea y se obedezca. La teología surge cuando el ser humano pretende darle una interpretación humana a la palabra de Dios. Ahí surge la teología y surgen las teologías porque son muchas. A este pacto se le llamó o se le llama el pacto de las obras. ¿Y por qué se le llama el pacto de las obras? Porque el ser humano lo tiene que obedecer. Y al obedecerlo puede disfrutar de todas las obras que Dios había creado. Por eso se le llamó el pacto de las obras. Porque el ser humano tiene que obedecerlo. Y al obedecer este pacto, él podía disfrutar de todo aquello que Dios le había dado. Entonces, lo único que había que hacer es creer y obedecer este pacto. Pero este pacto es de Dios. ¿De quién es el pacto? Es de Dios. El pacto no es algo que yo haga. El pacto no es algo que yo me atreva a hacer con Dios. No. Algunos dicen que quieren que Dios sea su socio, pero es que Él es el dueño. Es un poco diferente, ¿verdad? Usted no le puede ir a decir al dueño del negocio, mire jefe, yo quiero ser socio ahora, pues. ¿Verdad que no se puede? Lo echa ahí mismo. Entonces la gente dice, es que mi socio es Cristo. Como suena, ¿verdad? Pero, ¿será que se puede? No se puede. Es que el pacto lo da Dios, no el ser humano. El pacto viene de Dios. Por eso es que el pacto no es algo que yo haya hecho, ni siquiera es algo que yo pueda cumplir. Es más, no puedo cumplir. Incluso el pacto del matrimonio que hacemos entre un hombre, miren los problemas. Miren los problemas. ¿Verdad que hay problemas, Byron? ¿Ah, bien? Hay problemas. Por eso Pablo decía, mejor no te cases. Pero ese pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer, y será que, sí, nosotros caminamos muy bien, no tenemos problemas, todos los matrimonios tenemos problemas. Amén. Todos, sin excepción. ¿Y por qué? Es un pacto humano. Es un pacto humano. Así que ni siquiera aquello que nosotros hemos llamado pacto de hombres podemos cumplir. Porque el pacto viene de Dios. Y el pacto, el único que lo podía cumplir es Dios mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿será que Dios necesitaba hacer un pacto? ¿Usted qué cree? ¿Será que, es que Dios necesitaba al ser humano? Algunos dicen, es que Dios nos necesita a nosotros. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y para qué?
¿Y será que Dios a él andaba buscando, yo voy a crear al ser humano para que pueda hacer el pacto, porque yo necesito hacer el pacto con alguien? ¿Será que Dios necesitaba hacer un pacto? No, no necesitaba. No, sin embargo, él lo hizo. ¿Y por qué razón es que Dios hizo un pacto? Es muy sencillo. Para que el ser humano se pudiera volver a él y reconocer que quien es Dios, quien gobierna, quien es Señor, quien es Rey, es Dios. Porque el ser humano había sido creado con gran preeminencia, pero necesitaba reconocer que alto está sobre alto y uno más alto está sobre él. El ser humano necesitaba entender quién era Dios. Y por eso es que Dios le da el pacto para que el ser humano se pueda volver a él. Jeremías capítulo 11, verso 4 dice: el cual mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Si cumple lo que yo les digo, si cumple mi palabra, si andan conforme a lo que yo les he dado, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Este es el pacto. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Lo mismo le dieron a Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios les dio su pacto, los sacó de Egipto, les dio su pacto, les dio su palabra, los llevó al desierto. No murieron de sed, no murieron de hambre, no murieron de sol, no murieron de frío, no les faltó luz, tenían todo ahí. Sin embargo, perdieron lo más grande, el pacto, porque no obedecieron la palabra que Dios les dio. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide en relación a su pacto? Solo una cosa: obediencia. Que se obedezca a su pacto. Y desde Génesis 2, 16 y 17, usted se puede dar cuenta que es un pacto fácil de cumplir para el ser humano. No es muy difícil. Es un pacto fácil de cumplir. Ellos solo tienen que obedecer lo que dice el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Solo obedece esto. No era algo complicado. No era ni siquiera mucho esfuerzo. Es que ellos tenían todo para disfrutarlo. Y solo les dieron esto para que lo obedecieran y lo creyeran. Era fácil de cumplir. Jesús, cuando vino en Mateo 11:30, lo dijo de esta manera y dijo: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ligera es mi carga. No hay que complicarse tanto. Es muy fácil de llevar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Mi carga es ligera. Lo que les estoy diciendo es posible hacerlo. Entonces, ese pacto que el ser humano recibe, en realidad lo que requiere es una cosa: obediencia. Es obediencia. En Job 36:11, Job escribió: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Cuántos quieren terminar de esa manera? Amén. Es que así terminan los que cumplen el pacto de Dios. Si ustedes no oyen, si ustedes oyen esta palabra, si ustedes oyen el evangelio, si ustedes oyen el pacto y le sirven a ese pacto, le sirven a ese Dios del pacto y le sirven de verdad, van a terminar sus días en bienestar y sus años en dicha. Amén. Hay gente que termina vieja solamente, pero no bendecida. Pero guardar el pacto significa que vamos a terminar viejos y bendecidos. Amén. A mí ya me alcanzaron las canas. Y no me gusta pintarme el pelo. Así que algún día lo tendré como la hermana Ofe, ¿verdad? Pero no importa. Voy a terminar viejo y bendecido. Y mi último suspiro va a ser para gritar que Jesús es el Cristo. Eso lo he determinado.
Porque no estoy aquí para otra cosa. Estoy para predicar que Jesús es el Cristo. Porque estoy bajo el pacto de Dios. El pacto está conmigo. Así que donde yo voy, el pacto se va a cumplir. Porque el pacto va conmigo. El pacto es el Evangelio. El pacto es Cristo. El pacto es la palabra. El pacto es el verbo. Y donde yo voy, va la palabra. Solo se pide obediencia. Eso fue lo que Dios le pidió a Adán y Eva. Sin embargo, Adán y Eva no pudieron creer ese pacto que les dieron. Y entonces el pacto fue quebrantado. Se quebró el pacto. Es que el ser humano originalmente violó el pacto que Dios le había dado. Y quedó separado de Dios gracias a que violó, quebró ese pacto. Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Le habían dicho que no comiera, pero ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para tener la sabiduría. Y entonces le habían dicho que no comiera de su fruto y ella vino y tomó de su fruto y comió. O sea, ella hizo todo lo que le habían dicho que no hiciera. Todo, absolutamente. Ella vio y comió y tomó el fruto. Y no solamente eso, sino también lo dio a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces el pacto fue quebrantado. Pero este mismo pacto se lo dieron a Israel, se lo dieron a Abraham. Y de Abraham surge Israel como nación, elegida por Dios. Y entonces Dios le dio a Abraham y a Israel este mismo pacto que él había establecido. Pero en Oseas 6:7 dice, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Es decir, que a Israel le pasó lo mismo que a Adán y Eva. El pacto fue quebrantado. Y cuando se quebrantó ese pacto, surgió el problema espiritual. Y ese problema espiritual es muy grave. Lo vemos superficialmente. Pero yo ponía en la mañana un ejemplo del problema espiritual. Y yo daba el ejemplo de una tubería de agua que se rompió. Y entonces tiene un pequeño agujero. Y pensemos que la tubería está en tu casa. Y entonces empieza a mojarse tu pared. Y de repente se empiezan a mojar tus sillones de la sala. Y de repente el piso como que empieza a levantarse. Y tú dices, ¿qué estará pasando aquí? Es que hay un problema. Y entonces dice, vamos a solucionar el problema. Vamos a comprar muebles nuevos. Y compran muebles nuevos. ¿Y qué pasa a los 3 meses? También se arruina. Después dice, no, mejor voy a cambiar el piso. Y entonces cambia el piso. ¿Y qué pasa a los 2 meses? Se rompe el piso nuevamente. Y entonces dice, mejor voy a pintar la pared para que no se humedezca más. Y pinta la pared. Pero ¿qué pasa al poco tiempo? La pared está húmeda otra vez. ¿Cuál es el problema? Es que hay una fuga de agua. Y entonces la iglesia de hoy le gusta comprar muebles. Y le gusta cambiar el piso. Y le gusta pintar la pared. Pero cuando uno les habla del problema espiritual, sí, pero voy a comprar nuevos muebles. Sí, el problema espiritual, sí, pero voy a pintar la pared otra vez. El problema espiritual, pero voy a levantar ese piso y voy a poner otro. La iglesia está así, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema espiritual. Y entonces los creyentes de hoy siempre están con sus muebles arruinados. Siempre están con su piso levantado. Siempre están con su pared arruinada. ¿Por qué razón? Porque no resuelven el problema espiritual. Entonces, la desobediencia de este pacto trajo como resultado el pecado. Y Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que
la desobediencia del pacto, el quebrantar el pacto que Dios había dado, permitió que entrara el pecado. Y el pecado siempre viene acompañado. El pecado, es interesante que el pecado nunca viene solo. El pecado siempre trae a una señora con él. Se llama Doña Muerte. Y el pecado trajo la muerte al ser humano. Y la introdujo en la vida del ser humano. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado produjo muerte en el ser humano, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Las tres muertes de las cuales habla la Biblia se introdujeron a la raza humana gracias al pecado que vino por la desobediencia del pacto. Esta desobediencia del pacto trajo como consecuencia entonces la maldición sobre todos los seres humanos. Es como esa fuga de agua. Trae la destrucción de tu pared, de tu piso, de tus muebles, de tu ropa, de tu vida, de tus pies. Empieza a deteriorar todo. De igual manera, entró la maldición. Y la maldición trajo todos los problemas que el ser humano tiene hasta el día de hoy. Deuteronomio 28:15. Acontecerá, no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Por qué la gente vive hoy bajo esa maldición? Es muy sencillo. Es que la gente quedó separada de Dios gracias al problema espiritual. Por eso, como el ser humano no puede resolver este problema, como el ser humano por sí mismo no puede repararlo, no puede arreglarlo, entonces Dios estableció un nuevo pacto. Dios establece los pactos. Y usted mira en la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted puede leer la Biblia y va a encontrar que hay varios pactos, de los cuales habla la Biblia. Algunos dicen que son 8 pactos en total. Tal vez hayan más, tal vez hayan menos, pero la Biblia habla de varios pactos. Por ejemplo, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, hizo un pacto con Jacob, hizo pacto también con Adán y Eva, hizo pacto también con Israel, hizo pacto con David. De hecho, con David hizo el pacto de sal. ¿Y cuál era el pacto de sal? El pacto de sal era un pacto de perpetuidad. Y entonces hasta la Biblia habla de que hubo un pacto de sal. Y entonces nosotros veníamos y decíamos, es que hay que hacer el pacto de sal. Y entonces hay que echarle sal a los hermanos, ¿verdad? Y en lugar de agua bendita le echábamos sal. Y se salaba los hermanos. Y entonces usábamos la sal. ¿Por qué? Porque es que dice que hay que hacer pacto de sal. Y entonces creyendo nosotros que hacíamos eso correctamente, hacíamos pactos de sal. Pero la Biblia no estaba hablando de ese pacto para que nosotros lo practicáramos así físicamente. Estaba hablando de que Dios había establecido un pacto perpetuo sobre el ser humano. Ese pacto no es humano. Ese pacto viene desde la eternidad. Se llama Cristo. Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y entonces el pacto vino y se metió encima de toda la historia humana. Y entonces hubo manifestaciones de ese pacto. Y el pacto con David, el pacto con Abraham, el pacto con Isaac, el pacto con Adán y Eva. Todos esos pactos fueron manifestaciones del pacto eterno que Dios había dado. Y a nosotros nos alcanzó este pacto, este nuevo pacto. Porque Dios sabía que nosotros no podíamos hacer nada. Y entonces, desde Génesis 3:15, Dios
dejó una promesa. Desde Génesis 3:15, Dios dejó la promesa del Mesías, Cristo. Dios le está hablando a la serpiente. Dios le está hablando a Satanás en este pasaje de Génesis 3:15. Dios le está profetizando a Satanás su destrucción. Dios, el profeta, le está hablando a Satanás. Y entonces le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver a Dios profetizando a Satanás, pero también podemos ver al verdadero rey que va a venir un día y que va a herir la cabeza de Satanás. Y también vemos al verdadero sacerdote que, aunque va a ser herido, aunque va a ser lastimado en la cruz del Calvario, va a poder derrotar a Satanás. Así que podemos encontrar en este versículo 15 de Génesis 3 al rey, al sacerdote y al profeta, los tres oficios que el Cristo vendría a desarrollar. Este es el nuevo pacto. Esta fue la promesa. Y el pacto que Dios hizo también con Abraham es el mismo pacto. Lo dijo con diferentes palabras, pero al final es el mismo pacto. Gálatas 3:8 dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció el evangelio o esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y le dio el evangelio. Le dio el mismo pacto que dijo en Génesis 3:15, va a venir la simiente de la mujer, es el Mesías Cristo, y entonces se lo confirmó a Abraham, a través de Abraham se le confirmó al pueblo de Israel. Gálatas 3:16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. O sea, este mismo pacto es el pacto de Génesis 3:15 y es el pacto del Mesías Cristo que iba a venir un día para derrotar a Satanás. Ese es el nuevo pacto. Pero cuando vemos la Biblia, este pacto es el mensaje que también dieron los profetas. Hoy los profetas están muy entretenidos dando profecías a la gente. Y le dan profecías humanas. Y la gente se siente muy bien. Y la gente está agradecida porque le dicen tal cosa está pasando en tu vida. ¡Ah! Y lloran. ¿Verdad? Espero que usted no. No me diga amén. Solo espero que no. De verdad. Pero hay gente que está anhelando. Aquí dice el Señor, tu marido te está engañando. ¡Ay! Ya lo sabía, Señor. Mire qué profecía. Qué profecía más grande esa, ¿verdad? Sí, ya lo sabía. Pero cuando le dice, a tu marido te está engañando, se derriten de una vez. Qué profecía más grande esa. Así están hoy los profetas ocupados. Qué terrible. Pero no están predicando la verdadera palabra profética. No están predicando que Jesús es el Cristo. En realidad los profetas de hoy están profetizando para que la gente se sienta bien. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Si usted lee este capítulo en sus versículos anteriores, de Isaías 7, se va a dar cuenta que Isaías va con un rey y le dicen, Dios está contigo. Pide una señal. Pide una señal. Solo tienes que creer lo que Él te ha dicho. Y el rey se asusta y dice, no, ¿cómo voy a dudar yo de mi Dios? ¿Cómo voy a tentar yo a mi Dios? Y entonces el profeta le dice, bueno,
entonces Él mismo te dará la señal. Ya que tú no quieres ni siquiera atreverte, estás dudando de que está contigo y no te quieres atrever ni a pedirle una señal, aunque dudas y no puedes creer, Él mismo te dará la señal. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál señal era? Era la señal de Génesis 3:15. Era la señal anunciada en Génesis 3:15. He aquí que la Virgen, la simiente de la mujer vendrá. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este es el mensaje que Isaías le dio a aquel rey. Y le dijo, esto es suficiente. Si puedes creer esto y te puedes aferrar a eso, no vas a tener derrota. No tendrás derrota. Es que el Mesías iba a venir e iba a cumplir los 3 oficios del Cristo anunciados en Génesis 3:15, porque Él venía a resolver el problema espiritual del ser humano. El mismo profeta Isaías, en su capítulo 53, versículos 5 y 6, quiero aclarar que este capítulo 53 de Isaías, los judíos lo arrancaron del Tanaj y ya no lo leen, porque ellos no creen que su Mesías deba ser un Mesías sufriente. Y también este capítulo 53 de Isaías describe al Mesías Cristo y habla claramente todo lo que el Mesías Cristo pasó. Entonces los judíos, como no creen que Jesús sea Cristo, vinieron y arrancaron Isaías 53. Así que cuando leen el Tanaj y leen a Isaías, pasan del 52 al 54. Nos encontramos con una pareja de judíos, ahora en Costa Rica, en el mismo hotel. Y es un hotel pequeño y pudimos conversar con ellos y tratamos de explicarles que Jesús es el Cristo. Y entonces ella decía, no, para nosotros no. Mesías no ha venido. Mesías va a venir. Y cuando venga, todos nos levantaremos. Y entonces alguien tenía una Biblia en hebreo y español y le abrió el capítulo 53 de Isaías. Y le dijo, lee. Y cuando ella empezó a leer el capítulo 53, dijo, Mesías, sufrir. Mesías, no sufrir. Ese no Mesías. Pero Isaías dijo, mas él, refiriéndose al Mesías Cristo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este es el pacto. Este es el mensaje que dieron todos los profetas de la antigüedad. Entonces, si alguien es un profeta, debe tener claridad en este mensaje y debe profetizar este mensaje, porque Cristo viene nuevamente. Esa es la palabra profética más segura. Así que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el mediador de este nuevo pacto. Y sin Él no podemos entrar a este pacto. Sin Él no podemos estar metidos en el pacto. Sin Él no se puede cumplir lo que dice la palabra. Me ha rodeado por delante, me ha rodeado por detrás. Sobre mí pusiste tu mano. Cosa maravillosa. Yo no lo puedo entender
Si no podemos creer que Jesús es el Cristo, no podemos estar en ese pacto. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es mediador de un nuevo pacto. No necesitamos, hermano, otro mediador. Es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos sacrificios humanos. No necesitamos esfuerzos humanos. No necesitamos sacrificarnos. No es necesario, hermano, que el ser humano esté haciendo esto o haciendo lo otro para regresar a Dios. Es que solo hay un mediador que dio su sangre, que dio su vida, y es el Cristo. Solo Él es mediador. Solo Él murió, solo Él resucitó, solo Él es el Cristo, el único mediador de este nuevo pacto. Por eso es que Él es el Cristo, el cumplimiento de la promesa antigua, el cumplimiento del pacto antiguo, el cumplimiento del pacto nuevo, el cumplimiento de todo. Todo se cumple en Él. Hechos 13:23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa. ¿Qué promesa? La que le habían dado a David y a Abraham. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es que Jesús es el Cristo. Yo concluyo esta noche diciendo que también este pacto es el que hoy la iglesia debe obedecer y debe cumplir. No es otra cosa, hermano. Este es el pacto que Dios nos dejó. Es anunciar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios. Este es el pacto. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Haz el pacto. Cumple el pacto. Créelo y obedécelo. Porque nos lo dieron para creer y obedecer, igual que Adán y Eva. Podemos ignorarlo también. Pero Dios nos ha llamado a creer y obedecer este pacto. Por eso es que estamos haciendo la evangelización mundial. Segunda de Corintios 3, versos 6 al 12. Dice que Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Así de glorioso fue el pacto antiguo. Así de glorioso era ese pacto. Moisés se tenía que cubrir la cara, porque brillaba tanto su rostro cuando descendía de estar con Dios. Pero dice, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del camino nuevo? Ahora que el Espíritu Santo da vida, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre,
ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Amén. Parece que a nosotros nos dieron lo mejor. Parece que a nosotros nos dieron lo más glorioso. Parece que a nosotros nos dieron lo de mayor luz. Es que nos dieron todo a través del Evangelio. Y el mismo Cristo, el mismo Dios vino a esta tierra por causa de nosotros. Y si Moisés vio gloria, dice lo que nosotros veremos es mucho más glorioso. Aunque hasta ahora en esta carne no lo podamos contemplar todavía, la promesa sigue vigente. Un día veremos la señal del Hijo del Hombre venir desde el cielo y entonces se cumplirá todo lo que la Escritura dice. Por eso estamos preparando la venida de Cristo. Por eso hacemos la evangelización mundial. No que tengamos nosotros capacidad para ser grandes predicadores y convencer a multitudes a la gente a Dios. No. Es que nuestra competencia no es de nosotros, sino que es Dios quien nos ha dado su competencia. Es Dios quien nos ha dado su capacidad, nos ha dado el Evangelio, nos ha dado el poder para salvar al mundo con este mensaje. Amén. Así que nuestra tarea, pequeña tarea, es el mundo. Amén. ¿Y será que lo podemos hacer con nosotros? No. Pero con el Evangelio, sí. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pacto tan grande que nos has dado. Y cada vez que profundizamos en él, Señor, en realidad nos quedamos cortos y nos damos cuenta de nuestra pequeñez ante tus obras, ante tu pacto y ante tu voluntad. Padre, solo queremos poner delante de ti nuestras vidas y pedirte, Señor, que todas nuestras vidas sean conectadas al Evangelio y que juntos podamos cumplir este pacto que nos has dado como iglesia, el de preparar la venida de Cristo nuevamente. Guíanos, Señor, en toda verdad. Guíanos, Señor, en tu misericordia. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad sobre la tierra y que se quiten nuestros argumentos, que se quiten nuestros criterios viejos, que se quite nuestra vanidad y nuestro orgullo, que se quite, Señor, nuestra capacidad y que se refleje nuestra incapacidad, nuestra carencia, nuestra incompetencia delante de ti, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu el que nos habilite y nos capacite y nos dé lo que necesitamos para poder cumplir, para poder obedecer, para poder creer esto tan grande que nos has dado como tu pueblo. Señor, invoco tu nombre sobre la vida de tu pueblo, sobre cada familia acá representada esta noche, con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones en tu familia.